Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Bueno, hoy quiero contarles, si me acompañan, si me permiten la impudicia, cuál ha sido el gran amor de mi vida, cómo me enamoré del gran amor de mi vida. Yo he tenido, y no exagero, y quiero ser siempre brutalmente franco, 5 grandes amores. Pero el último, el actual, Silvia, mi esposa, ha sido largamente el mejor, el más completo, el más rico, el más fascinante y el más peligroso también. A Silvia la conocí hace 12 años o poco más, en un estudio de televisión, no aquí en Miami, no en este estudio, en un estudio de televisión en Lima, Perú. Silvia tenía apenas 20 años y tenía un novio, un chico que andaba todo el tiempo en motocicleta y que con frecuencia se caía de la motocicleta y se accidentaba o chocaba y terminaba contuso y aturdido. Era pues el chico que se caía de la moto. El último accidente que sufriría el chico de la moto sería chocar conmigo. Yo tenía 43 años, o sea, más que doblaba la edad de Silvia. Nos conocimos, decía, en un estudio de televisión en Lima. Un domingo por la noche, pasadas las 10. Yo viajaba a Lima todos los fines de semana para hacer ese programa, los domingos a las 10 de la noche, en vivo, en directo. Se llamaba El Francotirador y era un programa de mucho éxito. Entonces yo hacía este programa aquí en Mega de lunes a viernes y el fin de semana bajaba a Lima. Era muy conveniente, no solo porque mi programa peruano, El Francotirador, era bastante exitoso y me pagaba muy bien y el público me quería, también porque mis 2 hijas, Camila y Paola, vivían en Lima, de manera que yo los fines de semana no solo aprovechaba para trabajar los domingos en un canal peruano, sino que sobre todo podía reunirme con mis hijas, visitarlas, llevarles regalos. Ese domingo, Silvia, jovencita, 20 años, con novio que se caía de la moto, no sugirió ir al estudio a verme. Fue idea de él, de su novio. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el azar? Y Silvia aceptó, condescendió, porque había leído 1 o 2 libros míos, escritos por mí, y porque secretamente, aunque esto no se lo decía a nadie, Silvia soñaba con ser una escritora. Tenía apenas 20 años, iba a la universidad, estudiaba psicología, pero se aburría. Y no se imaginaba siendo psicóloga y escuchando a pacientes atormentados y dándoles consejos. No. Ella maliciaba la idea peligrosa de ser una escritora. Y desde su todavía irresuelta vocación literaria, quizá me veía a mí con afecto, porque me había leído. Esa noche yo la vi, nada más terminar el programa y saliendo raudamente del estudio porque tenía que correr al aeropuerto para tomar el vuelo del domingo a la medianoche y llegar aquí a Miami el lunes de madrugada para hacer el lunes el programa aquí en Mega. La vi. Y nunca hasta entonces yo había sentido que el amor podía ser un rayo fulminante que te cae en la cabeza, ¿no? O para ser más cursi, un flechazo que te hinca el corazón. O en cualquier caso, un estremecimiento, un temblor, un movimiento sísmico, una suerte de desastre natural que te acontece y te sacude y te deja lelo, confundido,
sin saber qué ha pasado. Todo esto es lo que yo sentí cuando vi a Silvia allí en el público. Yo solo tenía ojos para ella. El resto del público era invisible, translúcido para mí. Ni siquiera miré esquinadamente a su novio, el chico que se caía de la moto. Mis ojos se posaron en Silvia, se extraviaron en ella y creyeron adivinar en ella promesas, aventuras, extravíos, viajes. Y no me equivoqué. Desde entonces fuimos tibiamente amigos al comienzo, porque ella volvió al estudio un domingo y otro más, y ya no con su noviecito, sino con una amiga. Y luego esa amistad, bueno, ¿cómo decirlo?, fructificó. O se desbordó a otros territorios más íntimos. Pero eso no fue tan deprisa y no fue exento de conflictos, porque, insisto, ella tenía un noviecito, el chico de la moto, ya no estaba enamorada de él, estaba un poco harta de que él se anduviera cayendo de la moto y dándose golpes y provocándose lesiones y contusiones y lagunas en la memoria. Estaba ya ella un poco exhausta de cumplir ese papel penoso, el de enfermera y socorrista voluntaria. Y yo, porque todo hay que contarlo, también tenía un novio en Buenos Aires. Llevaba exactamente 6 años en aquel momento, teniendo en Buenos Aires a un novio al que en su momento quise mucho. Fue uno de los 5 grandes amores de mi vida. Era un joven, 10 o 12 años menor que yo, absolutamente hechizado por la moda y por la ropa y por la belleza. Era un esclavo de la moda, un periodista de modas. Yo había sido feliz con él. Debido a él había viajado todos esos años muy continuamente a Buenos Aires, todos los meses casi, de modo que vivía entre Miami, Lima y Buenos Aires. Y mi vida era una verdadera locura, era un caos, pero un caos divertido, un caos feliz. Hacía el programa acá de lunes a viernes, hacía el programa en Lima los domingos y me escapaba unos días cada mes a Buenos Aires, donde además hacía también un programa de entrevistas. Bueno, como Silvia ya no estaba enamorada del chico de la moto y yo no estaba enamorado del chico de la moda, nos enamoramos Silvia y yo. Pero no fue tan fácil, porque los papás de Silvia comprensiblemente vieron con estupor primero y luego con pavor que ella, Silvia, su hija de 20 años, se enamorase de este señor ya mayor, divorciado, padre de 2 hijas, presumiblemente bisexual, decían que con novio argentino. Ningún padre en sus cabales hubiera deseado que una hija de 20 años se enamorase de una joyita semejante, de un angelote semejante. Entonces, Silvia, valiente, hermosísima, irresistible y sobre todo divertida, porque sería para mí fácil decir que Silvia era de una belleza hechicera, y lo era. Sería también justo decir que era valiente, corajuda, que no le corría el riesgo, pero sobre todo escondía una vocación humorística que con los años cultivó, ¿no? Y entonces decía, Silvia tuvo que irse de la casa de sus padres y empezó a vivir en un hotelito en Lima. Y la prensa la acosaba, la buscaba, le pedía entrevistas. Vino a mi programa de Lima y yo la entrevisté y contamos que estábamos enamorados. Fue un gran escándalo, solamente en esa pequeña ciudad, no exageremos. Fue, por tanto, un escándalo pueblerino o parroquial, pero a todos los que estaban sumergidos o empantanados en el escándalo,
o a todos los que se sentían dañados o lesionados por el escándalo, no era un consuelo que fuese parroquial o pueblerino, era un tremendo escándalo. Era una bomba atómica de neutrones. Baylis, el escritor todo el tiempo dopado, itinerante, de derechas libertarias, que tiene novias y tiene novios, se ha enamorado de una Lolita. No puede escribir Lolita como Nabokov, pero va a vivir Lolita, que es una manera de vengar su frustración literaria. Bien, entonces había una Lolita en mi vida y esa Lolita estaba enemistada con sus padres y yo, en cambio, veía en mi madre una sonrisa que hacía muchos años no veía en ella. Porque mi madre, estos años que yo tenía un noviecito en Buenos Aires, no lo había querido conocer. Y como ustedes comprenderán, siendo mamá tan religiosa y del Opus Dei, bueno, ella había sufrido mucho con esas aventuras homoeróticas mías, ¿no es cierto? Los dos hombres de los que me enamoré, el actor con quien me inicié, ya les he contado, y este novio argentino. Bueno, entonces era yo tan feliz con Silvia, o éramos juntos tan felices, no lo sé, parecíamos desmesurada, peligrosamente felices. Y mi madre estaba tan contenta con que el Altísimo hubiera obrado un milagro y me hubiese tan improbablemente convertido de pronto en varón enamorado de su Lolita y harto ya de su novio argentino, mamá no lo podía creer, que yo le pedí a Silvia, le dije, mi amor, yo tengo dos hijas de un primer matrimonio, de una primera administración, pero he soñado siempre con tener un hijo al que me gustaría llamar no Jaime, sino James. Y un hijo que me gustaría que sea todo lo extravagante o lo excéntrico que él quiera ser. Y entonces Silvia sucumbió rápidamente a esa tentación y me dijo, muy bien, vamos a tener un hijo. Yo ya tenía 20 años, insisto. Yo tenía 43. Entre tanto, yo convencí a Silvia de que escribiera. Por cierto, a Silvia no le molestaba mi bisexualidad, al contrario, le encantaba, le divertía, la estimulaba. Ella quería que yo fuese todo lo bisexual que me diera la gana de ser. En ese punto, en esa zona ambigua, plural del deseo, nos encontrábamos tan fácilmente. De manera que era un entendimiento profundo, cómplice, feliz. A diferencia de mi primera esposa, de quien yo ya me encontraba divorciado hacía más de 12 años, que sí había sufrido mucho por mi bisexualidad, y que sí había tratado de cambiarme, y que se había torturado tratando de convertirme en algo que yo no podía ser. Era un hombre todo el tiempo parejamente heterosexual. Bueno, entonces Silvia y yo decidimos tener un hijo. No se lo contamos a nadie, era un secreto, ¿no? Silvia dejó la universidad, se puso a escribir una novela. Yo seguía viviendo aquí la mayor parte del tiempo, pero la veía a ella todos los fines de semana religiosamente en Lima. Al mismo tiempo que veía a mis hijas, aunque no veía a mis hijas y a Silvia reunidas a una mesa, ¿no? Con mis hijas y su madre, mi ex esposa, eran unos ámbitos y con Silvia, mi novia, eran otros ámbitos. Bueno, y entonces ocurrió un terremoto que yo sí que no había imaginado. Silvia quedó embarazada, estábamos dichosos, yo estaba seguro de que iba a tener un hijo. Le dije, no quiero que nazca en Lima, quiero que nazca en Miami, porque mis dos hijas, Camila y Paola, habían nacido en Estados Unidos, Camila en Washington y Paola aquí en Miami. Entonces le dije, vámonos a Miami, quiero que mi hijo o que mi hija nazca en Miami. Bueno.
Y entonces Silvia vino a la tele, a mi programa allá en Lima, y lo contó. Estoy embarazada, vamos a tener un bebé, estamos tan felices. Y mi ex esposa, de quien yo estaba divorciado hacía más de 12 años, y que había sufrido tanto con mi bisexualidad, y que quizás se había ya acostumbrado a que, bueno, Jaime me dejó porque ahora tiene novio, yo no puedo competir con su novio argentino. A Jaime le gustan esas cosas insanas, malsanas, que yo no le puedo procurar. Así que, bueno, tuve mala suerte, pero es que el muchacho este me salió un poco descarriado. Pero ahora le decían, ¿y qué pasó? ¿No era que Jaime era gay, que tenía novio, y ahora tiene una Lolita y están felices? Y por lo visto Jaime todavía, bueno, todavía puede comportarse virilmente como una dama, todavía. Con ayuda química o sin ayuda química, de esto no voy a hablar ahora. Bueno, entonces ocurrió un terremoto. Mi ex esposa, insisto, yo llevaba más de 12 años divorciado de ella, pero teníamos una relación cordial, de amigos, ¿no? Amigos. La última vez que habíamos hecho el amor fue la noche de febrero del año 2000, cuando yo cumplí 35 años. O sea que llevábamos 9 o 10 años sin hacer el amor. Y esa fue la última vez, y no lo olvidaré, porque terminada la fiesta a las 6 de la mañana, la llevé a su casa, nos acostamos, estábamos haciendo el amor y ella se quedó dormida. Y dije, esto nunca más. No me ama, ¿no? Nunca me había pasado, estaba haciendo el amor con una persona y se quedó dormida y se puso a roncar. Entonces pensé, esto es un mensaje del destino, ¿no es cierto? Por eso lo recuerdo tan vivamente. Bueno, yo no me había imaginado que al anunciar en televisión que me había enamorado de esta chica, joven, escritora, bellísima, risueña, talentosa, rompedora, que íbamos a tener un bebé, no me había imaginado que esto iba a resultar tan humillante para mi primera esposa, para mi ex esposa, de quien yo estaba muchos años divorciado. Pero teníamos dos hijas adolescentes en ese momento. Ahora tienen 26 y 24. Estoy hablando de hace 10 años, tenían 16 y 14. Y todavía iban al colegio en Lima. Todas sus amiguitas estaban allá. E insisto, este era un escándalo parroquial pueblerino. Entonces mi ex esposa me declaró la guerra por libertino, por disoluto, por promiscuo, por tener novios y lolitas y comportarme indebidamente ante la alta sociedad, o, como diría Calamaro, ante la alta suciedad de Lima. Fue terrible porque ella me declaró la guerra y nos fuimos a la guerra, y yo caí en la trampa y tomé represalias. Grave error. Pero no tuve la sabiduría budista de encajar los golpes y no responderlos. Con los años he aprendido que a veces te pegan y no conviene dignificar la agresión y contestarla. Es peor, escala el conflicto. Te pegan, te insultan, te injurian, te agravian, y si miras a otro lado y te vas caminando por la sombra, es mejor. Aunque parezcas un pusilánime, no supe hacer eso. Entonces nos fuimos a la guerra. Pero en esa guerra yo tenía todo para perder. ¿Por qué? Porque mis hijas adolescentes estaban en el bando de su mamá, como era lógico, ¿no es cierto? Entonces mis hijas adolescentes estaban tan furiosas conmigo, tan avergonzadas de mí, que dejaron de verme y dejaron de hablarme. Por un lado, y la vida ha sido siempre así conmigo, aquí tienes una trufa de chocolate, pero no te hagas ilusiones, porque luego viene este trago amargo envenenado. No todo pueden ser trufas de chocolate. Entonces, por un lado, yo estaba feliz con Silvia y el embarazo, nos vinimos aquí a Miami, pero por otro lado fue una tragedia familiar.
porque mis hijas se plegaron en el bando de su madre, dejaron de hablarme, de verme, no querían saber nada de mí, y fueron años de guerra fría, terribles para mí, terribles, ¿no? Ellas se habían además, se habían instalado en un piso, en un edificio en Lima, debajo de otro piso que yo usaba. Es decir, que éramos vecinos. Y cuando esa guerra escaló, yo le dije a mi ex esposa, mira, si tú no vas a permitir que mi novia embarazada entre a mi piso, porque mi ex esposa decía que mi novia embarazada atentaba contra el honor de la residencia familiar, le dije, no, bueno, tú no puedes prohibir que Silvia entre a mi apartamento, solo porque tú estás en el piso de abajo. No, no. Entonces, bueno, fue una guerra horrible, mezquina como todas las guerras, cruel como todas las guerras. Le dije, si es así, ustedes se tienen que ir, porque Silvia acá, en este edificio, en este piso y en el de abajo que yo he comprado, porque lo he comprado yo todo, Silvia entra, es bienvenida. Y tú no la toleras, te vas tú. Y se fueron. Y entonces me quedé yo con esos pisos que eran como museos del desamor, ¿no? Museos deshabitados, llenos de ecos, de criaturas fantasmagóricas, de recuerdos felices, pero museos helados del desamor. ¿Quién quería estar ahí? Mi primera esposa no, mis hijas adolescentes tampoco. Yo menos, nadie quería estar ahí, todos nos fuimos. Y quedó ese museo helado del desamor. Durante 3 años no pude yo ver ni hablar con mis hijas. Este fue el precio que pagué por enamorarme de Silvia, el grandísimo amor de mi vida. Y después de la pausa les voy a contar cómo mis hijas finalmente me perdonaron y se reconciliaron conmigo después de 3 años en los que acabaron la escuela en Lima, entraron a grandes universidades en Nueva York y yo tenía que pasar por el tormento, y no era fácil, créanme, de pagarles todas sus cuentas, más o menos onerosas, por suerte tenía los recursos, y no poder verlas al mismo tiempo. Esto no fue nada fácil para mí y fue toda una educación y me recordó que quizá el peor error que cometí en mi vida, tengan esto en cuenta, fue irme a la guerra con mi ex esposa y con mis hijas adolescentes para salvar mi amor con Silvia, ¿eh? Así que era una causa noble, era una causa justa para defender a Silvia de su embarazo. Pero no tuve la sabiduría de inhibirme, de abstenerme, de no tomar represalias recíprocas en una guerra que yo sentí que no había comenzado y que era una guerra dictada puramente por los celos. Pero los celos, bien saben ustedes, pueden destruirlo todo. Y en mi caso, destruyeron una familia feliz largos 3 años. Ya regreso con ustedes después de la pausa.